Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al perfil, al canal de Alejandro Cortés. Hoy resumen de la etapa número 14 del Tour de France, espectáculo en la subida al Col de Jux-Plain, nuevamente la batalla épica entre Jonas Vingegaard y Tadej Pogačar, un esloveno que terminó totalmente deshidratado, dio todo hasta el final, y un Jonas Vingegaard que en algún momento se quedó, pudo recuperarse, pudo mantener su ritmo y mantiene la camiseta de líder. Etapa de 151.8 kilómetros con 5 puertos de montaña, uno de tercera categoría, el Col de Cout, el Col du Feu y el Col de Ramas de primera categoría, y finalmente, casi al final de la etapa, el Col de Jux-Plain fuera de categoría. También contábamos con un sprint intermedio en el kilómetro 65.5. Etapa que arrancó bastante accidentada. En los primeros 6 kilómetros se produjo una caída masiva donde se vieron involucrados aproximadamente 30 corredores, entre ellos los hombres del Education First, Shaw y Esteban Chávez, que lamentablemente tuvieron que abandonar la carrera. También Antonio Pedrero, el hombre del Movistar, Romain Bardet, que estaba peleando por entrar al top 10 de la general, entre otros hombres importantes. Fue tan grave el accidente que la etapa tuvo que ser neutralizada y posteriormente, después de un debido tiempo, se volvió a reanudar. Llegando al kilómetro 18.7 encontrábamos el primer puerto de la jornada, el Col de Saxel de tercera categoría, una distancia de subida de 4.3 kilómetros al 4.6%. Cuando arrancaba este puerto montañoso, Van der Beek era el único hombre que iba adelante. Sin embargo, Daniel Felipe Martínez era el que iba a coronar en la primera posición, sumando 2 puntos en la general de la camiseta de las Pepas Rojas, la camiseta de la montaña, y allí ya se empezaba a meter la fuga. Querían pelear los principales puertos de la jornada y ya nuestro colombiano estaba dando de qué hablar en esta jornada. En el kilómetro 35.3 llegamos al segundo puerto de la jornada, al Col de Cout, una distancia de subida de 7.4 kilómetros, un puerto de primera categoría. Allí vimos las primeras disputas, Ciccone, el italiano, que entraba en primera posición, quedándose con 10 puntos. En la segunda casilla, Powells, que seguía manteniendo la camiseta de líder de la montaña, y en la tercera posición el francés Julian Alaphilippe, que sumaba 6 puntos. Después de este segundo puerto observamos una fuga aproximadamente de 22 corredores, donde el único latinoamericano era Daniel Felipe Martínez. Le sacaban 20 segundos al pelotón, pero se sabía que la distancia no iba a ser mucha, que en cualquier momento los iban a cazar. Nunca pudieron mantener una diferencia de más de un minuto, y llegando ya al tercer puerto, nuevamente el italiano era el que coronaba en la primera posición. Muy buena actuación de Ciccone, que ganó el día de hoy 2 puertos de montaña y también el sprint intermedio. Sprint que, hay que decir, no se disputó. La verdad, la energía se la guardaron totalmente para lo que fue los puertos de montaña. Fue un trámite este sprint, pero igual sumó 20 unidades en la lucha de la camiseta verde el italiano. Después de coronar este tercer puerto, ya se bajó un poco el ritmo, se empezaron a guardar energías para lo más importante de la jornada. Los dos últimos puertos, uno de primera categoría y el otro fuera de categoría, que iban a designar lo que iba a ser el final de etapa. La diferencia entre el pelotón y los escapados era aproximadamente de 45 segundos. Y ya al kilómetro 101 llegamos al cuarto puerto de la jornada, el Col de la Ramas, 13.9 kilómetros de subida al 7.1%, un alto de primera categoría. Allí observamos unas falencias del Ineos Grenadiers, lo que parecía una jornada negativa para el equipo británico, porque a falta de 56 kilómetros se empezaba a quedar Egan Bernal, uno de los principales gregarios de Carlos Rodríguez. Después se quedó Pidcock, uno de los hombres que estaba peleando por entrar entre los primeros 10 de la general. No pudo resistir el ritmo que colocaban los hombres del Jumbo, que hicieron hoy el desgaste. Ayer fue el UAE, hoy fue el equipo neerlandés, que llevaba al líder de la tabla general, al danés Jonas Vingegaard.
Era tan fuerte el ritmo que se imponía en este cuarto puerto que se acabó la sorpresa. Llegó el pelotón, se acabó la fuga, el último capturado fue el italiano Ciccone y finalmente el que coronó el puerto de primera categoría en la primera posición fue Van Aert, en la segunda casilla fue Kelderman y en la tercera posición fue Vingegaard. Quiere decir que el Jumbo Visma fue el que se adueñó de este cuarto puerto, el puerto del Col de las Ramas, y desde allí ya veíamos un descenso de 16 kilómetros antes de coronar el último puerto, o arrancar mejor el último puerto de fuera de categoría, donde íbamos a ver el mayor espectáculo y donde iba a comenzar la batalla entre Jonas Vingegaard y Tadej Pogačar. Descenso de 16 kilómetros donde por algún momento se cortó Simon Yates, después pudo conectar nuevamente con el grupo que iba en punta de carrera, se logró formalizar un grupeto de 14 corredores y ojo con este dato, 8 eran integrados por parte del Jumbo Visma y del UAE. Tanto Jonas Vingegaard como Tadej Pogačar tenían a 3 gregarios. El esloveno contaba con Krocharner, con Maika y con el mismo Adam Yates. Mientras que el danés Jonas Vingegaard contaba con Kelderman, con Sepp Kuss el estadounidense y también con Van Aert. Mientras tanto, Picot seguía perdiendo tiempo, ya a punto de ingresar a arrancar este último puerto de la jornada, perdía 2 minutos 20 segundos con el grupeto, con el pelotón, con el grupo que iba en punta de carrera, y allí empezaba a preocuparse el equipo británico porque estaba saliendo del top 10 de la general. En el kilómetro 128 arrancaba el último y el más importante de la jornada, puerto del Col de Jux Plain, 11.6 kilómetros de subida al 8.5%, un puerto ya fuera de categoría. Arrancaba colocando el ritmo los hombres del UAE con Maika, que se colocaba en punta de carrera, arrancando y colocando la posición de su jefe, de el corredor Tadej Pogačar. Después lo hacía a un lado Van Aert, colocaba un ritmo infernal, le decía aléjese un momento que yo voy a comandar la carrera, y finalmente fue tan impotente el ritmo que colocó este belga que soltó a bastantes corredores, solamente quedaron 7, entre ellos Vingegaard, Kuss, Yates, Pogačar, Hindley, Felix Gall y Carlos Rodríguez el español. A falta de 5.4 kilómetros para terminar el puerto, se quedó Felix Gall y Jai Hindley, y ahí ya se empezaba a dudar si podía el australiano mantener su tercera posición en el podio. No se le vio bien al hombre del Bora, y 1 kilómetro después Adam Yates aceleró y solo pudo seguir Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard. Le dio la orden el esloveno que arrancara, que pusiera más ritmo para seguir soltando corredores. A falta de 15.6 kilómetros atacó Tadej Pogačar y de una vez soltó a Jonas Vingegaard. Veíamos una batalla espectacular donde creíamos que Tadej Pogačar iba a marcarle por lo menos 1 minuto de diferencia al danés, porque desde el momento en el que arrancó pudo soltarle la rueda al hombre del Jumbo Visma. Sin embargo, Jonas Vingegaard mantuvo su ritmo, mantuvo la mente en la carrera y pudo recuperarse. A falta de 1.6 kilómetros para coronar el puerto, le volvió a llegar al Tadej Pogačar y finalmente lo sobrepasó, quedándose con la bonificación de 8 puntos y coronando el Col de Jux Plain en la primera posición. El público totalmente eufórico, gritaban por un lado Pogačar, por el otro Vingegaard, algo que hace tiempo no se veía. Me hizo recordar el famoso duelo épico entre Nairo Quintana y Chris Froome hace unos años atrás. Pero no todo es color de rosa. Hubo un inconveniente en el remate de la subida al Col de Jux Plain, donde Tadej Pogačar en algún momento intentó atacar para llegar en primera posición, no pudo pasar adelante porque se le interfirió unas motos y allí se vio molesto el esloveno, porque finalmente el que pasó en la primera posición fue Jonas Vingegaard y el que sumó 8 segundos en la general. Recordemos que este último puerto tenía bonificación de segundos para contar en lo que era esa lucha por la camiseta de líder del Tour de France.
El final de la etapa ya era a pleno descenso y pasó algo que no teníamos contemplado. Yo creía realmente que entre Jonas Vingegaard y Tadej Pogačar iba a conocerse el ganador de la jornada del día de hoy. Sin embargo, a falta de 9.2 kilómetros, llegó el muchacho, el de 22 años, el español Carlos Rodríguez, sorprendió a todo el mundo y arrancó en velocidad para buscar su primera victoria de etapa en una gran vuelta. Allí, Tadej Pogačar también recibió el apoyo de Adam Yates, que llegó como gregario para apoyarlo en esos últimos kilómetros. Sin embargo, fue escaso el esfuerzo porque finalmente Carlos Rodríguez sacó la distancia suficiente para llegar en la primera posición, darle la segunda victoria consecutiva al Ineos Grenadiers. Recordemos que el día de ayer había ganado Kwiatkowski. En la segunda posición no se dejaba sacar ventaja Tadej Pogačar, ingresaba en la segunda casilla. En la tercera posición ya Jonas Vingegaard, y la diferencia en la general de 10 segundos. Le pudo aumentar un segundo más el danés a Tadej Pogačar. Recordemos que cuando comenzó la etapa la diferencia era de 9 segundos y al finalizar era ya de 10 segundos. Batalla espectacular, como siempre la montaña no defrauda y sobre todo estos dos personajes, Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard, que no se cansan de dar espectáculo, de contraatacarse, de ir a muerte, a dejar hasta la última gota de sudor y nos están regalando un Tour de France espectacular. Bastantes cambios en la general, se sigue manteniendo Jonas Vingegaard en la primera posición, a 10 segundos Tadej Pogačar y ahora el tercero es Carlitos Rodríguez, a 4 minutos y 43 segundos, el nuevo prospecto del ciclismo español. Recordar que con esta victoria ya son 3 triunfos en esta edición del Tour de France para España, con Pello Bilbao, Ion Izagirre y con la de hoy de Carlito Rodríguez, algo que no lograba este país desde el año 2015. Jai Hindley bajó una posición, ahora es cuarto a 4 minutos y 44 segundos. Finalmente, Jasper Philipsen mantiene la camiseta verde de los puntos, el mejor joven sigue siendo Tadej Pogačar, pero ojo, porque la lucha que hay por la camiseta de la montaña es tremenda. 54 puntos para Powells, la misma cantidad para Jonas Vingegaard y 48 unidades para Tadej Pogačar. Recuerde suscribirse al canal de Alejandro Cortés, si le gustó también dar pulgar arriba y nos encontraremos mañana para un nuevo resumen de la etapa número 15 del Tour de France, el último final en alto de esta edición.